Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Reymar Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En este momento para el área de cálculo integral vamos a estar realizando un ejercicio aplicativo de integrales definidas. ¿Listo? Entonces, el ejercicio planteado es el siguiente. Como vemos, allí nos plantea una situación en el que necesitamos abrir una caja y ya nos dan entonces una ecuación definida, que es la función sobre la cual vamos a estar trabajando. También tenemos como un marco teórico, que son los que vamos a tener en cuenta, y presentamos por acá lo que sería la fórmula del voltaje medio, 1 sobre el intervalo que P menos A por la integral evaluada entre A y B, en este caso desde 0 hasta el periodo, por la función que es la que ya tenemos, que nos da el ejercicio. Tenemos por otro lado, aquí en este caso tenemos la fórmula del voltaje RMS, que nos dice que es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral definida entre 0 y el periodo por la función que ya nos dieron, elevada al cuadrado, todo esto derivado en el tiempo. Listo, entonces vamos a empezar. Y también tenemos por acá algunas cosas, en este caso es una identidad trigonométrica de ángulo doble que vamos a estar utilizando un poco más adelante, y tenemos un principio de ortogonalidad que también lo vamos a usar más adelante y lo vamos a estar demostrando de qué es la ortogonalidad, por qué se aplica y en qué caso se puede aplicar. Listo, entonces tenemos el problema de aplicación. Los datos que nos dan es, en este caso, como lo tenemos aquí en pantalla, que el voltaje es igual a 5 seno de 2 pi por 60 por t más 3 seno de 2 pi por 180 por t. Allí nos dice el ejercicio que la señal exigida es una resonancia grave a 60 Hz, que sería como la base, a una amplitud de 5 voltios, acoplada con precisión a un tercer armónico de 180 Hz con una amplitud de 3 voltios. Listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar eso por fases. Para ello, vamos a utilizar acá este tablero, y lo primero que vamos a utilizar es, escribo por acá, fase A. Lo primero que vamos a resolver, como lo menciona también el instructivo, sería la sincronización del patrón, que en este caso es el periodo. ¿Qué nos dice el marco teórico que ya vimos? Nos dice entonces que el periodo se relaciona, el periodo está representado por t, y se relaciona inversamente con la frecuencia como 1 sobre f. Para ello tenemos acá una frecuencia 1, que vemos que es la base a 60 Hz o 60 ciclos por segundo, y una frecuencia 2 de un tercer armónico de 180 Hz, o lo que es lo mismo, 180 ciclos por segundo. ¿Listo? Vamos a evaluar entonces cada periodo, y ya vamos a hacerlo de esta forma. Tendríamos el periodo 1 sería igual a un sesentavo de segundo, el periodo se da en segundos, y el periodo 2 tendríamos que es un 180 de segundo. Un sesentavo para el periodo 1 es lo mismo que decir 0,0166 segundos, o en milisegundos sería lo mismo que decir sería lo mismo que decir 16,6 milisegundos. Para el periodo 2, entonces tendremos que es lo mismo que decir 0,055 segundos o 5,5 milisegundos. ¿Listo? ¿Qué nos dice el marco teórico? Que el periodo global es igual a el mínimo común múltiplo entre los periodos existentes. Aquí vamos a ver una relación que 60 es igual a 180 entre 3. Todo esto es lo mismo que decir que 3 por 60 sería igual a 180. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo encontramos allí o cuál es el mínimo común múltiplo? Pues podemos verlo como que 3 veces el periodo 2 es igual a el periodo 1. Entonces, el mínimo común múltiplo aquí pues nos indica que vendría siendo 1 sobre 60. 3 por el periodo 2 es 1 sobre 60. Entonces, el periodo global tenemos que es igual a 1 sobre 60, que ya lo vimos expresado. Es decir, el periodo global se completa un ciclo cada 0,016 segundos, o cada 16,6 milisegundos se está completando un ciclo. A esto se refiere el periodo. Listo. Vamos a pasar a la fase B, que es que vamos a evaluar el valor medio. Vamos a ponerlo por acá. Fase B, que sería en este caso el voltaje medio. Entonces, el voltaje medio. Ok. Para este caso ya nos presenta una fórmula
que nos dice que el voltaje medio es igual, a 1 sobre b menos a, que es lo mismo que decir 1 sobre el intervalo, por la integral evaluada entre 0 y el periodo, que es el intervalo que vamos a estar tomando, por la función de t derivada en el tiempo. Listo, vamos a reemplazar los valores y empezar a evaluar este valor. Ok, esa es la fórmula que nos dan, entonces vamos a aplicarla en nuestro caso. El voltaje medio sería igual a 1 sobre el periodo por la integral entre 0, evaluada entre 0 y el periodo de nuestra función, que para este caso es 5 seno de 120 pi por t más 3 seno de 360 pi por t. Todo esto derivado en t. El voltaje medio será igual a 1 sobre el periodo. Y de una vez ya sabemos por las propiedades de las integrales que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. ¿Listo? Entonces vamos de una vez a ponerlo por aparte y ponemos 5 por la integral. O vamos de una vez a evaluar la integral. 5 por... Entonces la integral de seno por 120 mediante método de sustitución. Vamos a hacerlo acá paralelamente. Seno de 120 pi por t derivado en t. Esto lo vamos a resolver mediante sustitución, en el que u es igual a 120 pi por t. Por ende, la derivada de u sería igual a 120 pi derivada en t. Y aquí podemos despejar la derivada en t, que es igual a la derivada de u entre 120 pi. Podemos notar aquí, entonces, esto lo podríamos resolver como seno. Esto sería la integral de seno de u por du. Y afuera nos quedaría el representante, que sería 1 sobre 120 pi. Todo esto sería igual. Entonces a 120 pi, sabemos que la derivada de seno es menos coseno de u, pero u para este caso es 120 pi por t. Listo, eso es lo que tendríamos. Entonces vamos a llevarlo de una vez allí, ya que estamos evaluando la integral de inmediato. Entonces sería 5 por la integral, en este caso sería menos todo esto con denominador de 120 pi, y arriba nos quedaría coseno de 120 pi por t más 3 que multiplica, y ya sabemos cómo se resuelve la otra integral, entonces lo hacemos directamente, sería menos 360 pi como denominador, y arriba nos quedaría coseno de 360 pi por t. Y todo esto sabemos que lo vamos a evaluar entre 0 y el periodo. Voy a borrar este paralelo que tenemos acá. Ya vimos cómo es que se soluciona. Y continuamos. Entonces, evaluándolo entre 0 y el periodo, nos daría acá que el voltaje medio sería igual a 1 sobre t. Y para este caso 5 que multiplicaría. Evaluamos esta función de una vez entre seno y el periodo. Nos quedaría menos, el denominador es común, serían dos fracciones homogéneas, entonces le damos una sola fracción. Entonces, sabemos que el periodo es 1 sobre 60, entonces nos quedaría coseno de 2pi, eso cuando estamos evaluando en el periodo, menos la función evaluada en 0, pues coseno de todo esto interno, este factor interno multiplicado por 0 va a ser 0. Esta sería la primera función evaluada ya en el intervalo, más la segunda función evaluada en el intervalo, pues queda una estructura similar
con 360 pi como denominador. Y arriba tenemos coseno de, ya sabemos que al poner el periodo allí reemplazando la t, se nos va a simplificar y nos va a quedar 6pi. Coseno de 6pi menos el coseno de la función evaluada en 0, que es coseno de 0. Listo. Todo esto entonces, ya sabemos que coseno de 2pi es 1, coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Todo esto se va a cancelar porque 0 dividido entre cualquier número es 0. Igual para la segunda parte, todo esto se va a cancelar. Y nos quedaría que el valor medio, en este caso, sería, bueno, también es importante notar que al 5 multiplicarse por 0 es 0 y el 3 multiplicado por el 0 que acabamos de ver es 0. Es decir, toda esta parte interna nos va a dar 0. Y al multiplicar por la parte externa, es decir, en conclusión, todo lo que es el valor medio nos va a dar igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí desde una perspectiva física, como lo podemos ver en esta gráfica, o en estas gráficas, tenemos que el semiciclo, como ya les había dicho al principio, el semiciclo positivo se cancela directamente con el semiciclo negativo. Entonces, por eso el valor medio no es una señal como más óptima para medir en estos casos de si es lo que debemos aplicar, porque nos va a dar siempre 0. Esto también nos demuestra que el herraje, en este caso, para el caso aplicativo, el herraje o la cerradura interna de la caja fuerte no se va a abrir simplemente por el impacto de un ruido fuerte, un volumen, porque siempre las ondas sinusoidales se van a cancelar directamente el semiciclo positivo con el negativo. ¿Listo? Importante anotar algo acá para que lo tengamos en cuenta, que nos va a servir mucho más adelante. Si podemos ver el coseno, la función, toda esa función de coseno, evaluada en un ciclo completo, siempre se va a cancelar, siempre va a dar 0. O sea, la integral de todo esto va a dar 0. ¿Por qué? Porque es un ciclo completo que ya vimos se cancela. Entonces, desde ya tengamos muy presente esto que luego se va a cancelar. Vamos a pasar a la fase C. Entonces, ¿de qué se trata la fase C? Aquí ya la fase C entramos a algo que es la extracción de la energía o voltaje eficaz o voltaje RMS. ¿Listo? Entonces vamos a ver la fórmula de voltaje RMS que ya tenemos aquí presente, nos lo dieron al principio y es la siguiente. ¿Listo? Nos dice que el voltaje RMS, lo voy a anotar acá también en nuestro tablero, el voltaje RMS es igual a, ¿qué nos dice acá? La raíz de 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y el periodo de ¿qué? De la función en el tiempo al cuadrado, esa función al cuadrado, todo eso derivado en el tiempo. ¿Listo? Es la fórmula de voltaje RMS. Reemplazamos rápidamente entonces. Tendríamos que el voltaje RMS es igual a la raíz de 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y el periodo de nuestra función elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Ya sabemos que es 5 seno de 120 pi por t más 3 seno de 360 pi por t. Toda esa función al cuadrado y derivada de t. Se revisa acá que nos toma todo. ¿Listo? Entonces, empezamos a resolver. El voltaje RMS para este caso, RMS nos dice que será igual a, mantenemos esto que es 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y el periodo. Y mire que aquí tenemos simplemente dos términos, una suma o un binomio al cuadrado. ¿Qué nos dice el binomio al cuadrado? Que es la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Cómo lo reemplazamos? La primera al cuadrado sería 25 seno al cuadrado por 120 pi por t. La primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda. 2 por 5, 10, por 3, 30. La primera por la segunda, entonces tenemos la primera función de seno de 120 pi por t por la segunda, que sería seno de 360 pi por t más, y nos dice la
la identidad, para este caso, del binomio al cuadrado, más la segunda al cuadrado, que vendría siendo 9 seno al cuadrado de 360 pi por t. Listo. Todo eso, recordemos entonces, esto está derivado en t. Y la raíz cuadrada que nos toma todo. Listo. Esa es la función de extensa que tenemos. Entonces vamos a escribirla acá más abajo. Dice que el voltaje RMS es igual a la raíz de 1 sobre t. Pero antes de transcribirlo, quiero que miremos algo muy importante, que es el principio de ortogonalidad. ¿A qué se refiere esto? Nos dice claramente aquí, y tenemos en el marco teórico que veíamos, que el producto de dos funciones sinusoidales de diferente frecuencia evaluado en un ciclo completo tiene una integral definida igual a 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver acá? Aquí el producto cruzado, aquí vamos a aplicar ortogonalidad, es este producto cruzado, donde se multiplican las dos funciones, por eso se llama producto cruzado. Tenemos que es 30 seno, entonces vamos a evaluar aquí aparte lo que sería la integral de esto. Vamos a hacerlo con un color distinto. Entonces la integral entre 0 y el periodo de 30, podemos sacar acá la constante afuera, 30 seno de 120 pi por t por seno de 360 pi por t. ¿Cuánto nos va a dar esto? 30, la integral entre 0 y el periodo. ¿Y cuál es la integral de seno? Recuerden que es una integral directa que es menos coseno de 120 pi por t entre 120 pi por t. Todo esto por la segunda función, que también una estructura similar, menos coseno de 360 pi por t entre 360 pi por t. Pero no nos vamos a desgastar con esto porque ya vimos en el primer paso que el coseno evaluado en un periodo completo nos va a dar siempre 0, ya lo vimos, se cancelan los semiciclos, entonces todo esto nos va a dar al final 0. Por eso simplemente, para no ser redundantes en la información, simplemente en ese caso lo cancelamos. Entonces, vemos que se aplica ortogonalidad a este término y se va cancelado. Podríamos dejarlo como 0. Entonces nos quedan dos términos. Vamos a continuar con ellos. Y vamos acá entonces que el voltaje RMS es igual a la raíz de 1 entre el periodo por la integral definida entre 0 y el periodo por. Entonces vamos a empezar de una vez a separarlas y nos quedaría 25 seno al cuadrado de 120 pi por t. Esto la podemos dejar como una integral aparte en t, más la integral entre 0 y el periodo de la segunda parte que tenemos allí, que es 9 seno al cuadrado de 360 pi por t. Todo esto en t. Listo. Importante, tenemos esto seccionado para no causar confusión. Listo. Vamos a integrar. Entonces, el voltaje RMS sería igual a 1 sobre el periodo que multiplica a. Tendríamos en este caso, sabemos que bueno, vamos a aplicar acá una identidad de ángulo doble que nos dice que seno, voy a escribirlo acá, ya lo borramos, nos dice que seno de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta entre 2 coseno de 2 teta. Listo, entonces vamos a aplicar eso porque tenemos, seno al cuadrado, se me olvidó el cuadrado. Seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Entonces, para este caso vamos a aplicarlo. Nos dice que voltaje RMS es igual a la raíz de 1 entre el periodo
Entonces aquí esto nos va a multiplicar a... Sabemos que en el momento en que apliquemos la identidad trigonométrica, la parte de seno nos va a quedar dividida entre 2. Por ende, vamos a sacar de una vez de la integral esa constante que va a ser 25 medios. 25 medios por la integral entre 0 y el periodo de, entonces seno al cuadrado, pues ya según la identidad sabemos que ya sacamos el denominador, entonces nos quedaría lo restante que es 1 menos coseno de 2 teta, entonces lo que tengo aquí subrayado es teta, multiplicamos todo eso por 2 y sería 240 pi por t. Listo. Más, para la siguiente integral va a haber una constante, como tenemos denominador 2, va a haber una constante con esa que tenemos ahí que 9 va a ser 9 medios. Entonces, bueno, creo que se me olvida algo. Por dt. Más, entonces para la segunda función, vamos a algo similar, sabemos que el 9 va a quedar dividido entre 2 por la identidad trigonométrica que tenemos acá, entonces de una vez lo sacamos de la integral como constante, 9 medios, por la integral evaluada entre 0 y el periodo de, entonces sabemos por la identidad trigonométrica que lo restante es 1 menos coseno de teta multiplicado por 2, teta es todo lo que tenemos aquí subrayado, entonces 360 pi, perdón, todo eso va multiplicado por 2. Entonces teta 720 pi por el tiempo. Todo esto deriva en el tiempo. Y recordemos que está dentro de una raíz. Entonces vamos a aplicar ahora sí la integral. Bueno, se nos quedó acá. Listo. Vamos a aplicar la integral y el voltaje RMS será igual a la raíz de 1 sobre el tiempo por... Entonces miremos algo aquí muy importante. Primero, bueno, vamos a dejar la constante acá. Todo esto, 25 medios. Al integrar, aquí va a estar multiplicando, al integrar este 1 y este 1, sabemos que nos va a quedar pues, la derivada de 1 en t, pues es t. Entonces, en este caso, sabemos que esto nos va a quedar multiplicando a t. Y todo esto lo vamos a integrar, todo el coseno, lo vamos a integrar. Pero al momento de evaluarlo en un periodo completo, ya vimos en pasos anteriores que se cancela, que todo eso nos va a dar 0. Entonces, pues vamos a evitarnos todo esto simplemente y vamos a dejar como t, simplemente, más 9 medios por, en esta segunda función también nos quedaría t, y ya sabemos que todo lo demás, que es coseno, al momento de evaluarlo entre 0 y el periodo, se nos va a cancelar, nos va a dar 0, entonces simplemente nos quedaría esto así. Entonces, ¿qué tenemos acá? 25 medios de t más 9 medios de t. Todo eso sería igual a decir, el voltaje RMS es igual a... bueno, porque, importante aclarar, ¿por qué nos queda t solamente? Porque cuando evaluemos t en el periodo va a ser 1 sobre 60 y cuando lo evaluemos en 0 para restarlo, pues va a ser 0. Entonces no nos influye nada, queda simplemente t, que para este caso sería el periodo, que es más, cabe aquí la corrección, que ya sería t como el periodo. Porque t evaluado en 0 ya desapareció porque es 0. Listo. Y simplemente concluiríamos acá que sería la raíz de 1 entre el periodo que multiplica 25 medios más 9 medios de t. Todo eso nos va a dar a 34 medios, que es lo mismo que decir 17 t. Pero acá los periodos se cancelarían y nos quedaría que el voltaje RMS es igual a la raíz de 17. O voltaje RMS es igual a 4,123 y eso está en voltios. Eso es lo que tenemos acá como voltaje RMS, que es el voltaje eficaz. Ya evaluamos todo esto. Y vamos a terminar entonces por último con la fase D, que nos dice lo siguiente. Dejemos esto acá presente un momento. La fase D ya nos dice que evaluemos la potencia. Entonces nos da un dato que es que tenemos una resistencia. Nos da un dato que es que tenemos una resistencia de
8 ohmios. Y la fórmula de la potencia nos la da allí, que es igual a el voltaje RMS al cuadrado entre la resistencia. Simplemente reemplazamos los datos acá. La potencia es igual a voltaje RMS al cuadrado, tenemos por acá, que es 17, entre la resistencia, que son 8 ohmios. Tenemos en este caso que la potencia es igual a 2,125 vatios para este caso. 125 vatios. ¿Qué nos dice acá? Entonces, miremos la fase D, que nos da un dato final. El manual de la cerradura indica que el pasador magnético requiere exactamente 2 vatios de potencia continua para destrabarse. Entonces debemos concluir si con los cálculos realizados la tonada programada logrará abrir la caja fuerte y recuperar las escrituras, o sea, bloquear el sistema. En este caso la respuesta es que la potencia es suficiente para abrir la cerradura, porque tenemos un poco más de 2 vatios, pero por interpretación textual ya nos quedaría aquí entonces la cuestión de que el manual indica que requiere exactamente, y nos dice exactamente, haciendo énfasis a que tal vez no debe pasarse de ahí ni bajar de ahí. Entonces, como estamos un poco por encima de los 2 vatios de potencia, la respuesta más acertada según la interpretación textual debería ser que no se abre la cerradura, porque no es exactamente 2 vatios, es un poquito más. Muchas gracias.